¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al devocional con el pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no está presa. Comenzamos. El Señor te bendiga. Gracias por acompañarme en esta ocasión. Vamos a considerar las palabras de Robert Hawker cuando estoy enfermo. Has confortado mi alma, Señor, con muchas canciones dulces, cuando todo el mundo estaba para mí adormecido y no podía interrumpirme mi felicidad. ¿Con qué frecuencia he sido bendecido con la armonía de las canciones de redención y arrollado en algunos de sus benditos versos? Jesús me ha amado y se entregó por mí. Sí, Señor. Creo que a menudo me has despertado en la noche para ti y he encontrado al instante mi alma guiada por tu gracia, a un sentido de tu presencia y a un deseo por ti. Precioso Redentor, concédeme encontrarme contigo frecuentemente y dame dulces mensajes de tu gracia. Y si en tu sabia y amable providencia, enfermedad, dolor o aflicciones me llaman por algún momento, quédate a mi lado, Señor. Mantén mi corazón en dulce recuerdo de ti. De esa manera, en la multitud de las penas de mi corazón, tus consuelos pueden reconfortar mi alma. Bueno, y Hawker nos regresa o nos lleva a una posibilidad que todos nosotros podemos enfrentar de este lado de la eternidad, cuando estamos enfermos, cuando estamos en luchas, cuando estamos en batallas, cuando tenemos estas ideas o estas batallas en nuestras vidas que nos pueden hacer sentir un tanto mal, agobiados. Pero entonces Él nos recuerda que el Señor puede estar con nosotros. Y yo quisiera animarte con esta pequeña reflexión de este puritano, a poder confiar en el Señor cuando te encuentres allí. De hecho, hoy quisiera reconocer cómo Pablo enfrentó estos sufrimientos a los que él también se vio expuesto. El apóstol Pablo no fue exento de días de angustia, de días difíciles por el hecho de ser el hombre de Dios que todos nosotros conocemos a través del Nuevo Testamento y principalmente a través de sus escritos. Así que permíteme en esta ocasión comenzar a desarrollar contigo el hecho de Pablo y sus aflicciones, el hecho de cómo Pablo enfrentó estas aflicciones. El autor, Chuck Swindoll, ha dicho que la vida es 10% lo que nos sucede y 90% cómo respondemos a ello. Así que un verdadero cristiano se reconoce por la manera en que responde a las diferentes aflicciones de la vida. De hecho, todos nosotros tendremos aflicciones que enfrentar en tanto que estamos en nuestro peregrinaje espiritual, en tanto que estamos caminando de este lado de la eternidad, que no hemos llegado a Sion, a nuestra meta, como hijos de Dios. Y entonces, mientras eso sucede, tendremos pruebas y aflicciones en la vida. Y de hecho, quisiera simplemente sembrar un principio claro y sencillo para mí, pero que a veces es confuso para algunos. Dios permite que pasemos por pruebas y aflicciones. Las pruebas y las aflicciones en las Escrituras son necesarias para convertirnos en las personas que Dios quiere que seamos. En esto consiste, entonces, la grandeza de una persona que está pasando por dificultades. Consiste en cómo va a responder a ellas a través de la gracia de Dios.
pruebas, aflicciones, son utilizadas por Dios para bendecir a su iglesia y a su pueblo. Esta es la manera como el Señor realmente está edificando el carácter de su Hijo amado, Cristo, en medio de nuestras vidas. Así que nuestra respuesta, o es nuestra respuesta a la adversidad, lo que se convierte en la madera de la grandeza. Permíteme recordar lo que Pablo le dice a los Gálatas en el capítulo 6, verso 17. De aquí en adelante, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Es como si al finalizar esta carta a los Gálatas, Pablo permitiera que estas heridas y cicatrices que estaban en su vida fueran visibles a los creyentes de Galacia. Bueno, en el primer siglo a los esclavos se les ponía en el cuerpo hierros calientes y el nombre de sus dueños eran colocados a través de estas herramientas. Era la manera como ellos eran marcados como el ganado. Los soldados romanos solían tatuarse los brazos con los nombres de las unidades militares a las que pertenecían. Pero las cicatrices a las que Pablo hace mención eran diferentes. Sus marcas significaban literalmente sus sufrimientos por Cristo. Por esta razón, Pablo había sido apedreado. Había recibido puñetazos en su cara. Había sido azotado con varas. Había pasado por naufragios. Y entonces estas señales estaban en todo su cuerpo. Esas señales para el apóstol Pablo se habían convertido en un recordatorio permanente de que él le pertenecía a Jesús, quien era su maestro y quien, por cierto, también había padecido en mano de sus enemigos. Y el propio apóstol Pablo nos lo hace saber cuando escribe Filipenses, capítulo 2, versos 5 al 11, donde encontramos este himno acerca de la encarnación, la kenosis de nuestro Señor Jesucristo, donde se nos recuerda que Él sufrió, padeció la muerte, llegó hasta la muerte de la cruz. Así que a través de estas marcas, el apóstol Pablo estaba mostrando a sus oyentes y a nosotros el día de hoy que quedaba claro una cosa para él y para los que lo podían ver. Quedaba claro que nadie más era su Señor, sino solo Cristo. Él verdaderamente podía decir que Cristo era su Curios, era su Señor. Ahora pregúntate, ¿en qué consistían estas marcas? Bueno, eran cicatrices y tal vez las llagas no curadas que había recibido durante su costoso y heroico servicio por la causa de Cristo y del Evangelio. Posiblemente tenía llagas que nunca curaron, heridas que nunca sanaron completamente. Aunque Pablo podía estar destrozado de su cuerpo, no así su espíritu. Rara vez habló de sus cicatrices, y cuando lo hizo no fue para llamar la atención sobre sí mismo, sino sobre el Salvador. Lo que podemos ver es que su grandeza se reveló en la manera en la que él respondió a estas aflicciones. Permíteme considerar las maravillosas palabras que escribió a los hermanos en Corinto, en la segunda carta, capítulo 1, verso 8 y 9. Porque, hermanos, observen esto, no queremos que ignoréis
acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Observen esto claramente. La palabra para tribulación aquí es presión. Esta se dio de diferentes maneras. Presión por la oposición, por el rechazo, por la tensión física, por la tensión emocional. Esto lo abrumó realmente en sobremanera, hasta el punto de haber perdido incluso la esperanza de vivir. Sea lo que fuera esta presión o esta aflicción que estaba en la vida del apóstol Pablo, su manera de responder a ella se convierte en un verdadero reto y un desafío para nosotros. La mayoría de veces nosotros vemos aflicciones como las contrariedades desagradables o como las circunstancias injustas contra nosotros por culpa de personas problemáticas o de situaciones abrumadoras. Pero Pablo tomó dos decisiones para enfrentar las aflicciones de su vida. Y con esto quiero terminar esta mañana como un desafío para nosotros. Número 1, él puso su confianza solamente en Dios. Y número 2, se mantuvo enfocado en lo invisible. Mi hermano, no somos Cristo, no somos Pablo. Vamos a pasar por aflicciones y adversidades en nuestras vidas. Pero como dijimos al principio, la vida es 10% lo que no sucede y un 90% cómo entonces responderemos a ello. Mi oración esta mañana es que podamos entender que cuando estamos allí es un buen tiempo para confiar solamente en Dios y para mantenernos enfocado en lo invisible. Oremos esta mañana. Señor, gracias te damos porque podemos confiar en ti. Podemos edificar, anclar nuestras vidas en la realidad de un Dios victorioso, de un Dios soberano sobre todas las cosas, de un Dios que gobierna los cielos y eso causa gran seguridad. Ayúdanos a confiar en ti cada día más y más y entonces mantenernos enfocado en lo invisible. Señor, que podamos dar vida a lo que Pablo dice en otro momento, que andemos por fe y no por vista, para tu gloria y para tu honra. Lo pedimos en el nombre de Jesús en esta mañana. Señor, ayúdanos a confiar para salvación en ti. Ayúdanos a confiar para vida eterna. Si alguien aquí no tiene la seguridad de su salvación, Padre, da de tu gracia, da de tu fe para que pueda venir a ti. Y nosotros que somos salvos, permítenos glorificarte en todo momento. En Cristo Jesús oramos. Amén. Que el Señor te guarde y Él resplandezca en tu vida. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No olvides compartir este devocional con todos tus conocidos y recuerda que puedes seguirnos en Podbean, Spotify y Facebook como CCBN Los Mochis para que puedas escuchar todos los mensajes, los devocionales y también seguir nuestras transmisiones en vivo. Esperamos que nos acompañes el día de mañana. Que el Señor te bendiga.